con Lucrecia y Alejandro, que podamos tenerlos aquí en la facultad. Ya es una maravilla que podamos, que esto suceda en la Bienal, y que además tenemos a dúo, me parece que también es una especie de bonus track insólito, así que no quiero extenderme más, solamente que disfruten, pedirles disculpas también por la demora del inicio, pero hay tantas cosas que suceden que tuve que estar en alguna otra antes, así que los dejo con nuestros invitados, disfrútenlo, que realmente es un verdadero honor. Les agradezco enormemente que estén compartiendo este momento con nosotros, así que muchas gracias. La verdad que muchas gracias a todos, como decía nuestro decano, la verdad que es un honor para nosotros, en particular para los que somos de la carrera de imagen y sonido, poder que esté hoy con nosotros Lucrecia, y la verdad que el mix con Alejandro no estaba originalmente planeado, pero realmente va a ser al contrario, potencial, y va a ser un disfrute para todos nosotros. La verdad que muchísimas gracias por venir, por compartir estos momentos con nosotros, y bienvenidos a la Universidad Pública. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, es tremendamente emocionante ver esto lleno y aparte ver esto bien, porque yo hice acá el CDC y nos moríamos de frío, no se escuchaba nada. Y bueno, y acá compartir con mi amiga. Bueno, voy a explicar algunas cosas para que no haya confusiones. Esa fiesta que se vio al principio es un test. ¿Es una fiesta de Alejandro o una fiesta mía? Sí, no quería que quede esa idea de confusa, después algún padre nos haga algún tipo de juicio. Bueno, voy a tratar de aprovechar bien esta hora para compartir con ustedes unas ideas un poco deshilachadas en las que estoy ahora focalizada. ¿Y vos querías saludar? Hola. Y es, no sé si me permite, si me prestó atención, que decía acerca del futuro. Y con todo lo que pasó en estos días, pensé, uy, Dios mío, ¿qué decir ahora, no? Bueno, así que lo que les quería... voy a mirar primero mi machetín. El tema acerca del futuro tenía que ver con la narrativa. Y supongo que acá hay gente tan estudiosa y aparte accediendo a contenidos tan múltiples, tendrán ustedes algunas ideas acerca de qué es la narrativa, para qué sirve. Yo por acá me vi en otra charla, había notado esto que todavía me parece vigente. Bueno, la idea deshilachada de la que voy a hablar hoy es que para mí la narrativa es una especie de ritual para creer en el tiempo y para domesticar en la idea de tiempo y en cómo concebimos el tiempo. Y el uso, lo que voy a decir es muy simplificado, el uso que yo creo hemos dado a grandes rasgos a la narrativa es, bueno, fundamentalmente para consolarnos de la muerte, para, ya les digo, para fortalecernos ante las dificultades, bueno, eso podría ser también consolarnos de la muerte, para liberarnos de los opresores y para oprimir. Es decir, que los usos de la narrativa, y esto simplificando, ¿no? Y generalizando, imagínense si entramos específicamente en algunas de estas sentencias. La idea entonces es que, ¿por qué pienso, digamos, y
por qué me pareció que quería compartir esto con ustedes y por qué me parece algo pertinente para hacer en estos tiempos. Porque de una manera un poco irresponsable, en algunas entrevistas hablé mal de Netflix, que ahora es como hablar mal de Dios, y peor hablar mal de Dios. Y hablé mal un poco de la serie, pero yo no hablé mal de la manera descontextualizada que se desparramaron algunas frases. Podía parecer como una cosa rebelde y provocativa, así, para hacerse un poco, hacerse la rara, la única, pero no era ese el objetivo de esos comentarios, y tenía que ver con esta idea de domesticar en el tiempo, sobre todo domesticarnos en la idea de futuro, que es una cosa muy palpable en la narrativa audiovisual. Cuando digo narrativa, me estoy refiriendo básicamente a la narrativa audiovisual, porque en verdad en la literatura creo que la tradición literaria y la historia de la literatura es tan larga que ha tenido muchas más idas y venidas. En cambio, la historia de la narrativa audiovisual tiene poco más de 100 años, es básicamente clase media blanca, es decir, que estamos todavía en unos estadios muy primitivos de la narrativa audiovisual. Y esto a lo que yo me voy a referir específicamente, que es lo que más o menos he hecho en mi vida, es sobre narrativa audiovisual. Y la sensación que tengo que esto que está pasando en este auge extraordinario del consumo de series, mucho más allá de qué traten las series, y por favor nadie diga, pero Black Mirror, me doy un ejemplo de algo que le parece que escapa a la construcción clásica, a la organización clásica del relato, es notable que estamos en una época de un altísimo consumo narrativo y con un altísimo nivel de formateo de cómo organizar eso, digamos, lo que ya se sabe acerca de cómo organizar los capítulos, las temporadas, cómo enganchar una cosa con la otra, con todas las variaciones y genialidades que hay dentro de eso, que no cabe ninguna duda, y no vayan a pensar que yo no me doy cuenta el enorme talento que hay alrededor de las series y todo lo que anda dando vuelta por ahí. Y también la enorme cantidad de cosas igualísimas a otras, ¿no? Pero lo que me preocupa fundamentalmente esto, lo pongo en Netflix porque todavía no hay muchas otras plataformas que tengan el nivel de organización y de globalización que tiene Netflix. Porque cada vez que voy en cualquier lugar del mundo a dar una charla o me encuentro con jóvenes que están estudiando cine, están todos preparando una cosa para Netflix porque va a llegar un emisario de Netflix que ahora es como un apóstol que viene a buscar las ideas, y todo el mundo tiene una ilusión. Y imagínense nosotros, un tercer mundo, el tercer mundo, con la precariedad de nuestras economías, con la imposibilidad de imaginar un trabajo certero, aparece el apóstol de Netflix, y por supuesto vamos a presentar cualquier cosa simplemente porque queremos trabajar, porque ya la discusión acerca de qué modelos narrativos, un poco en la desesperación por el trabajo, queda como un lujo, ¿no? Discutir sobre eso. Pero bueno, como tenemos el lujo de estar en este espacio, en la universidad pública, donde podemos hablar de cosas sin estar pensando, bueno, me imagino que algunos estarán con esto que está pasando muy afligidos con la cosa económica, pero bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis y hablar de cosas que no tienen urgencia, pero que necesitamos pensar, o yo quisiera pensar con ustedes. Y bueno, este pequeño problema que tengo en la mano, quiero decirlo porque no sé si han visto eso que se llama hoverboard, ¿conocen?
escena y alguien que se causa eso, se retira inmediatamente. Bueno, es muy peligroso, les digo una patineta eléctrica y terminé así. Les digo por si acaso, porque antes de subirse vean videos de YouTube. Porque creo que salí, digamos, saqué bastante barato el accidente. Mira, acá son... ¿Qué Quiero saber para algo. Me gusta ser el asistente de una inválida. Mira, ser pública. Que es el esquema que a todos, digamos, los que acá hacen algo relativo a la... algo relativo a la narrativa audiovisual, sabrán que este esquema del tiempo, esta forma de representar el tiempo es muy útil, ¿no? Allá sabemos de nada, ¿no? Allá tampoco se... A ver, un poco más de luz. Es que a veces si rebota es peor. Lo voy a marcar más. Es una flecha. Ahí está. Él cree que es él el que dice eso. Te va a servir. La flecha del tiempo, el timeline, la línea del tiempo, toda la tecnología que nueva y del pasado para organizar o generar esquemas para trabajar, digamos, uno necesita compartir con alguien, uno dice, bueno, la película empieza acá, aquí pasa no sé qué, y acá no sé qué, y acá, así, y uno puede explicarle a los compañeros de qué se trata esto, ¿no? Uno está hablando de una película, un corto, es absolutamente útil. Esta flecha en otras charlas que están en YouTube, así que no voy a detenerme mucho. Esta flecha para mí es una flecha que está relacionada indudablemente con la visión, con la mirada, ¿no? Acá pondría un ojo. Cuando nosotros pensamos en el tiempo, el futuro siempre está adelante, hacia adelante. La ubicación espacial digamos, de la manera en que esquematizamos el tiempo en el espacio, y piensen en la cantidad de frases que hay, el futuro siempre está adelante, el pasado está atrás, tenemos gestos, expresiones para que nos permiten, si alguien está haciendo así, supongamos que es una película muda y hace así, o no sé qué, no es que se está pantallando la oreja, todos entendemos que está hablando de algo de olvidar o de dejar atrás. El pasado se deja atrás y el futuro está hacia adelante. Esto no es una arbitrariedad porque obviamente ni el pasado ni el futuro no existen en ningún lugar y el tiempo es una categoría que su asociación con el espacio es muy arbitraria, ¿no? De poner el futuro adelante. Hay culturas, me dijeron que en Tailandia, pero yo sabía que en Tailandia hay una sección de tiempo en donde el futuro está atrás y también en el mundo aymara existe una forma de imaginar el tiempo en donde el futuro está atrás. ¿En Tucumán cómo es? Bueno, igual que Tailandia. Entonces,
esa manera que tenemos, eso que es una cosa arbitraria pero absolutamente útil, y digamos, nos ha ayudado a todo el desarrollo tecnológico, nos ha servido enormemente para nuestro trabajo narrativo. Esa flecha del tiempo para mí es por lo cual nuestra cultura es una cultura visual. No porque cada vez usamos más los ojos, sino porque profundamente pensamos el tiempo en relación con la mirada. ¿Querés sentarte? Si el futuro, y era este el tema de la charla, si al final de esa línea está el futuro, y si toda la narrativa está organizada hacia ese fin, digamos, voy a aclarar, cuando hablo de esta manera tan esquemática, hablo de la narrativa hegemónica, que es muy esquemática. Vieron que el gran problema, que no se spoilee la serie, que no se spoilee la película, lo que se puede spoilear es aquella cosa construida de una manera tal que lo que pasa acá puede destrozar el disfrute de todo esto. Esa manera de pensar la narrativa a mí me parece sumamente domesticadora. Porque ¿qué necesita más de nuestra confianza en la existencia del futuro que la economía, el orden del trabajo? Digamos, si no fervientemente creemos que existe el futuro, no podemos endeudarnos, no podemos generar mecanismos de cobro de deudas, de crédito. La necesidad de que nosotros creamos en el futuro es notablemente muy importante para el sistema. Y yo creo que la narrativa, y sobre todo la hegemónica, que tan fuertemente se basa en el futuro y que tanto terror tiene el spoileo, es una narrativa en donde uno nunca está concentrado en lo que está viendo, siempre está pensando en lo que va a pasar. Siempre estamos como sentados frente a la cosa, pantalla, lo que sea, donde estemos viendo eso, un pasito más allá. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es esto? ¿Y qué no sé? Hay un ir hacia adelante, un ir hacia el futuro en esa narrativa. Esto que estoy criticando, ese esquema es extraordinario, ha hecho obras maestras increíbles. Y no me parece en sí malo, me parece peligroso cuando ya se vuelve hegemónico. Y es eso lo que estoy criticando. No su carácter, su arbitrariedad y su carácter de invención humana, sino su carácter de hegemónico. Entonces, ¿habrán escuchado hablar del arco dramático? ¿Han escuchado hablar de eso? Me parece que desde acá hay un arco. Esto es un invento, digamos. Lo hemos inventado nosotros y no tendríamos por qué obedecernos a algo que nos fuera útil. Pero curiosamente, en muchos lugares se enseña el arco dramático, y a mí me lo viven preguntando cuando voy a presentar un proyecto, como una cosa que tiene que estar sí o sí. Este arco para mí lo único que significa es que uno nunca está en un lugar. Siempre está o en subida o en bajada, pero uno nunca está en un lugar. Y yo pienso que existe, y es interesante, los modelos narrativos que nos permitan estar intensamente en el momento de lo que estamos viendo. Y no pensando, ¿y quién es? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo es? No en esa ansiedad hacia el futuro. Esa ansiedad hacia el futuro, supongo que no voy a hacer resto, se me pone muy bien. Esa ansiedad hacia el futuro, supongo que percibirán este modelo en cómo está organizado el tiempo de la vida
de la vida de los buenos, voy a decir. Las vidas de los que se proponen algo y logran las cosas, ¿no? Quiero ser abogado, me recibo. Siempre acá hay algo que se plantea como un deseo y que genera una línea hacia el futuro. ¿De qué carreras están acá? ¿Qué carreras son? ¿Solo diseño de imagen y sonido, arquitectura, diseño gráfico, paisajismo? ¿Qué? Ah, de todo, bueno. No, mejor. El día que ustedes dijeron, voy a estudiar diseño de imagen y sonido, bueno, ya los padres de ustedes son de otra generación, pero en mi época se imaginaban que íbamos a terminar en una fiesta así, una de Alejandro. ¿Qué pasó? Pero bueno, ya no, por suerte. Ahora los padres se imaginan que van a terminar haciendo una serie en Netflix. Pero esa es lo que ustedes enuncien, desde esto hasta soy varón, soy mujer, soy heterosexual, soy sexo fluido, todo genera una línea de tiempo. Todo lo que enunciamos acerca de nosotros mismos o de nuestros deseos de ser genera una línea de tiempo. Imaginaria en todos. Ustedes dicen, voy a estudiar imagen y sonido, y los padres se imaginan, y bueno, este chico, yo cuando veía me doy cuenta que es para eso. Los padres fantasean e imaginan un futuro absolutamente exitoso. Ahora, supongamos que a los padres, si esto fuera posible, cuando existan las computadoras cuánticas y el Big Data y todo eso ya pueda ser analizado instantáneamente con millones y millones de variables por cada uno de nosotros. Imagínense que si ustedes le dicen a sus padres, voy a hacer diseño de imagen y sonido, los padres ponen nombre y dicen, no va a lograr nada en diseño de imagen y sonido. O sea, en eso, nada. ¿Qué va a hacer? No se sabe, pero en eso no va a llegar a Netflix en ningún lugar. Eso quita valor al deseo expresado en ese primer enunciado cuando dijeron quiero estudiar imágenes y sonido. No es cierto, porque lo que ustedes se van a entregar a una experiencia en donde ese objetivo está entre muchas otras cosas y que les puede suceder, y cada cosa que aprendan no sabemos para dónde los va a llevar. Pero curiosamente nuestra cultura desata inmediatamente esta línea. Y esa línea es la que no nos deja dormir porque pensamos que no vamos a lograr la tal cosa. Es lo mismo, ese modelo narrativo de estar siempre pensando qué va a pasar, es el mismo que gobierna nuestras vidas sometidas a esas necesidades de éxito, necesidades de lograr determinadas cosas. Y eso me parece que es el futuro que cuestiono y que deseaba compartir con ustedes. Y todas estas ideas no están, nunca van a ser conclusiones, ni creo, ni tampoco soy gurú de nada, porque imagínense que yo en el 2008 dije, Facebook no va a funcionar. Les advierto esto porque, para que sepan y no se tomen todo esto a pecho. Ese tiempo organizado hacia el futuro, ese estar siempre lanzados hacia el futuro, mientras miramos una película, esa forma de escribir un guión en donde nunca importa lo que pasa, sino lo que va a pasar, me parece a mí que se ha vuelto hegemónico y es terriblemente pobre, porque genera una estructura de una construcción del sentido en una sola dirección, o fuertemente en una dirección. Y una película, ahora sí vamos a parar. Capaz que, no sé, bueno, vine hace 4 años a dar una charla y creo que ya hice mi truco malo del... Ahora lo voy a hacer de nuevo porque me parece que esto, no digo que sea un antídoto, pero es una alternativa. Por favor.
simplemente frente a este modelo, del que, ojo que no estoy diciendo que yo no lo he usado, sin duda, en todas las películas que he hecho he usado esto, pero he usado esto combinado con otras cosas. Este modelo es un modelo que se puede pitchear. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Detesto. Estoy haciendo una campaña mundial en contra del pitcheo. Solamente lo que tiene un nivel tal de esquema puede ser pitchado. Sí, por favor. El pitcheo viene del mundo de la publicidad y por supuesto ahí los objetivos de comunicación son tan precisos que la señora o el señor de tal edad, de tal clase compren tal pasta de diente y no la otra. Por supuesto que ahí tiene sentido pitchear de qué se trata la publicidad. Pero una película, si una película se puede pitchear, significa que no merece ser filmada. Y ahora, acuérdense que pensé que Facebook no iba a funcionar. O sea, puede ser que lo que estoy diciendo sea un absoluto error. Ay, muy bien. Bueno, miren. Vamos a usar esta jarra como ejemplo. Miren cómo Alejandro y yo venimos mucho diría de la droga. Esto fue dicho en la oscuridad y nadie sabe quién lo dijo. Bueno, miren, hay un concepto alternativo. ¿Cómo? No, hay un concepto alternativo para pensar el tiempo. Y para mí tiene que ver con la idea de inmersión. Es una idea un poco que viene un poco de una física de segundo año del colegio. O sea, no hace falta mucha competencia intelectual para esto. Pero fue una idea que para mí fue fundamental para pensar. Estar inmersos significa que no hay vacío. Después, esto no lo vamos a desarrollar hoy, pero simplemente piensen que la existencia, el no vacío, genera la proximidad y la continuidad entre una cosa y la otra. Dónde se termina una persona y dónde empieza la otra, parecería ser en la piel, porque así funcionan nuestros ojos y nuestro tacto percibe ese límite. Pero no sabemos, cuando se entiende un poco mejor cómo funciona todo el tema cuántico de un cuerpo humano, no sabemos cuál será dónde estará exactamente ese límite de la cantidad de átomos y cositas y particulitas que moveremos nosotros mientras, en torno a nuestro cuerpo, y donde esa piel no es el límite. Bueno, imaginemos entonces estar inmersos, que es una experiencia real, estamos inmersos en aire. Esto no lo puedo volcar, pero si nos imaginamos en la experiencia de la pileta de natación, ¿no? Y estamos en el fondo, estamos metidos en el agua, todos hemos tenido esa experiencia y esa experiencia es reveladora. La presencia de cualquier persona no depende de que lo veamos, sino simplemente si un primo se tira al agua, vamos a sentir que el agua se mueve, y si somos sordos igual vamos a percibir que hay alguien que alguien ha entrado en el agua. El fluido elástico que es el agua se desplaza al entrar otro cuerpo y nuestro cuerpo lo percibe. Esta idea, por asociación, es exactamente cómo funciona el sonido en el espacio. Para que el sonido se propague, para que las ondas, que son diferencias de presión, es decir, que las partículas van se desplazan y vuelven, ¿no?
bueno, qué suerte que no están viendo mi gesto, por si hay alguien que sepa realmente de esto, no van a notarlo. Bueno, pero es eso, el sonido se desplaza por diferencias de presión, no es que mueve una partícula de algo y esa partícula se va para allá, sino que mueve hace presión sobre lo que está más allá y así esa presión se va transmitiendo. Que es lo mismo que sucede en el agua, ambas cosas son fluidos elásticos. El sonido para mí me sirvió para pensar otros pequeñas cosas alternativas a la idea de entender el tiempo desde la visión. Miren, a ver, ahora me lo tenés este. Miren, si yo, esto supongamos que es una pileta de natación, supongamos que esto es lo que ven desde abajo, estamos viendo el cielo, ¿no? Pero este esquema se repite. Si yo pusiese esto así, o si a esta jarra la volcara, se cargaría el agua, pero a ver, en el vaso lo hago. Esto es buenísimo. Si esto es una pileta y esto es un cine, se entiende bien que este volumen de aire enfrentado a esa superficie de luz, ¿no? Esa asociación digo porque para pensar el sonido en el cine. Sí, si querés ya puedes prender. Sí. Voy a dejar esto. Llévate la caja. Dejamos esto. Entonces, la sala de cine es un volumen de aire, como si estuviésemos en una piscina y acá estuviese, digamos, este sería el lugar, el rectángulo de luz. Y ese volumen de aire en el que estamos inmersos es donde el sonido de una película se propaga. Es el sonido de una película y de lo que sea, se propaga en el aire. Pero nosotros estamos encerrados en ese espacio con ese material que no podemos parar, como cierro los ojos, dejar ver la película. También el sonido es una cosa que no podemos parar y que su relación con la significante con el referente no es tan directa como en la imagen. Si vemos una imagen de una silla, es una silla, es muy difícil que alguien diga es un auto, aunque sea un segundo que vio la imagen. Pero en cambio escucho este ruido o ese otro y puede ser una silla, puede ser una mesa, puede ser una persona con una herramienta. Es decir, el sonido, su capacidad de representación es mucho más ambigua que la que tiene la imagen. Todas estas cosas me dieron a mí la pauta de que ir por el camino del sonido era un camino menos terminante, generaba, y respecto a esta estructura, digamos, supongamos que hubiéramos nacido o que a partir del año que viene con otro presidente dicen que va a haber, vamos a cambiar por completo el esquema, no va a ser más la línea porque ya está agotado y vamos a usar el sonido como la escucha como sentido organizador del tiempo. Si eso sucediera, lo primero que va a pasar es que no nos va a servir la representación bidimensional de la línea. El sonido, que va en todas direcciones, va a necesitar la escucha. Cuando escuchamos no necesitamos poner la cabeza en una particular dirección. Para ver necesitamos tener nuestra cara enfrentada, para ver el futuro. Para escuchar, supongamos que vamos a armar unos esquemas nuevos de posicionamiento del tiempo en el espacio. Si nos basáramos en sonido, no habría un lugar preciso para el presente y para el pasado. Perdón, para el pasado y para el futuro. Pero habría una cosa inequívoca, que es que en ese esquema el presente, se parece también a ese pero de otra manera, el presente está en el lugar físico del cuerpo, del organismo. Y todo lo otro que suceda es evocación de ese cuerpo, ¿no? La memoria es el pasado, el deseo es el futuro,
y en esta idea de un esquema sonoro y de cómo se desplazan las ondas en todas direcciones, inmediatamente necesitaríamos para esquematizar el tiempo de un volumen, así como como cualquiera. Un volumen en donde la organización causa-consecuencia no es tan clara, porque en esta línea, y eso es lo que más me preocupa, en esta línea, qué es causa y qué es consecuencia es bastante evidente, parece claro. Y eso genera esquemas morales muy complejos. Sí. Que parezca tan claro qué es causa y qué es consecuencia, y que eso se naturalice, y que esta idea de cómo funciona el tiempo está tan naturalizada que lo que estoy diciendo del sonido parece un disparate. Sin embargo, ha sido una invención como tantas de los hombres, que podríamos cambiar cuando queramos, cuando pensemos que nos va a resultar o va a ser bueno corrernos un poco. Entonces, en esta idea de pensar el tiempo como un volumen, sin una dirección, sobre todo eso, nosotros por suerte en español tenemos algo que nos da una pista. La flecha indica sentido, y el sentido es también lo que significa, ¿no? Esas dos acepciones de la palabra sentido. Entonces, en un espacio, en un volumen, si nuestra nueva representación del tiempo fuese un volumen, los acontecimientos estarían en suspenso como pequeñas partículas. Esta es mi idea, ¿no? Lo que estoy diciendo, por favor, es una inversión para generar una herramienta que nos permita manejar de otra manera la narrativa. Si esto que digo es verdad o es mentira, no tiene importancia, porque eso es lo fantástico de los esquemas y de las ideas, que muchas veces no importa si son verdaderas o falsas, pero tienen consecuencias. Y esta idea que les digo, probablemente falsa, tiene consecuencias interesantes. Entonces, si los acontecimientos estuvieran en suspenso, como si dijéramos purpurina, por citar a vos, flotando en suspenso en ese espacio, determinar qué es causa y qué es consecuencia requiere de una actividad y de una decisión. No están organizados los puntitos unos al lado del otro. Y esto parece tan naturalizado porque primero fue que me chorearon el estéreo, después fue que no lo agarraron, después fue que lo metieron preso, y eso parece una cosa muy lógica. Pero, ¿qué pasó antes de que robaran el estéreo? O quizá robar el estéreo fue para comprar zapatillas, digamos. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de cualquier gesta humana? En ese esquema lleva inevitablemente hacia cierto conservadurismo. Esa es la visión hegemónica. Cualquier presunción moral puede organizarse muy rápidamente ahí. En esto que yo digo es necesario pensar y determinar de manera muy arbitraria y por lo tanto voluntaria qué es causa y qué es consecuencia. Y ya eso me parece a mí un pequeño paso para adelante como concepto de tiempo y para pensar narrativamente. Esto puede parecer un poco descabellado, pero es bastante simple. De lo que estoy hablando es de una herramienta que es necesario frente a este proceso de domesticación en el tiempo, frente a esta manera narrativa hegemónica, es necesario que inventemos, que cada uno de ustedes invente, porque el lugar de ustedes es absolutamente único. Lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, por más que las selfies se parezcan todas, es muy particular. Y cada uno de nosotros aprenda, por supuesto no estoy diciendo que no, y lo único que creo que vale la pena es, indiscutible, es que la educación es útil, pero la educación requiere de un momento de experimentación.
Y en ese momento de experimentación, la unicidad, la exclusividad de la existencia de cada uno de ustedes es fundamental. Es decir, que a las herramientas, al arco narrativo, el pitch, a todas esas cosas que nos enseñan, algunas son útiles, simplemente como punto de partida, tienen que agregarle una invención propia. Una invención propia, y tienen que sentir el poder y la autoridad para hacer eso. Porque la autoafirmación es como el primer pasito, eso decía Tarkovsky, que un director de cine está tan obligado a autodeterminarse que termina siendo un monstruo. Aún con ese riesgo, yo les sugiero que vayan por ese camino de inventarse herramientas que les permitan escapar de una cosa que gobierna de una manera enloquecida nuestras propias vidas y la narrativa hegemónica. Bueno, esas eran más o menos las ideas, y ahora los que quieran preguntar, y después pasamos al momento más feliz de esta charla. Si quieren hacer alguna pregunta. Por ahí es confuso, pero bueno, por ahí si es confuso, pregunten mejor. ¿Cómo? Todo lo que yo hice, lo hice con ese esquema. No me escapo de ese, pero, por ejemplo, me permite también para sobre todo eso, para lo de causa-consecuencia, tiene que ver más con cuestiones éticas, de cómo uno define qué causa qué cosa origina qué cosa. Eso es respecto de una especie de visión ética sobre el mundo. Pero técnicamente me permite pensar, digamos, hay un esquema que a mí me sirve mucho para pensar en la escritura, y es tratando siempre de escaparme de esto, aunque en todas las películas está esto, pero para escaparme un poco, porque nadie es tan vivo para escaparse de su propia estupidez. Digamos, realmente la estupidez es una cosa que se construye con una precisión tan grande que es muy difícil, digamos. Uno tiene que inventar un montón de cosas para escapar. Bueno, lo que yo me inventé, que es esta, que me salva a veces, ¿no? Cuando yo pienso en la escritura, pienso siempre en un volumen, en donde hay muchísimos planos, donde quizás lo que más representaría esto sería el foco. Cómo voy de foco en el primer plano, foco hacia el fondo, como si estuviéramos viendo, imagínense el cuento que es una abuela de ustedes, el audio de una abuela de ustedes contándoles un cuento, y ustedes mirando una pileta, y hay cosas que suben, como un personaje sube y parece ya que va a salir del agua y se vuelve a hundir y aparece otra cosa, como si fuese una mezcla de tracks. Entonces, eso lo voy a explicar mejor porque si no va a parecer una pavada. Eso para mí es lo que yo llamo escritura en capas, que es no preocuparme tanto de esa estructura, sino preocuparme mucho de que cada escena tenga una multiplicidad de capas, y que de lo que trate la película casi que esté en cada escena presente. Supongamos, la alusión a un personaje por algo del arte, o un sonido que me remite a una cosa que ya escuché, que ya vi, a una escena que ya vi, o en fin, generar en ese espacio de la escena, mientras sucede la escena, no solamente una construcción de tiempo lineal, porque la película va del principio a fin, sino también una construcción temporal, que para eso es genial el sonido, los elementos, la profundidad de campo, para generar un uso del espacio, del tiempo, en profundidad. Eso, no en profundidad, una simultaneidad del tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que doy siempre, que es el que más me acuerdo, por ejemplo, una escena donde unos hermanos hablan del pasado, y el sonido que se escucha, que tiene levemente lógica con lo que está pasando, pero no total, es de un patio de colegio
que es un sonido que nadie, digamos, ninguno de nosotros, cuando escucha el sonido del recreo en un patio de colegio, no tiene una inmediata referencia o sensación de infancia. Es un sonido que a la mayoría de nosotros, salvo alguien que quizás haya estudiado en su casa con su mamá, que será como una cosa muy excepcional, relacionamos ese sonido muy claramente con la infancia. Entonces, para trabajar de esa manera. Eso. No estoy diciendo, digamos, imagínense, lo que yo he hecho es bastante clásico. No es que les estoy proponiendo una cosa hiperpunk, que uy, ¿qué es esto? Que genial si alguien lo hace. Pero, sino simplemente que es tan determinante esa estructura narrativa del arco y de qué sé yo, que necesitamos generar pequeños mecanismos de escape para poder encontrar otras cosas, porque ninguno de nosotros tiene una experiencia de su vida con esa forma. Nadie, cuando recuerda, a ver, si yo digo, bueno, ahora recuerdo una escena de los 5 años, y van primero a los 16, digamos, van para atrás, no sé qué edad tienen, pero 18, 17, 15, nadie, el tiempo emocional, el tiempo en que uno recuerda las cosas, el tiempo de lo que uno desea que suceda, no está organizado en una línea, está organizado de una manera caótica. Quizás no es tan caótica, pero parece caótica. Digamos, esto es una herramienta que permite pensar y a mí me permite escribir y organizar la escena, el espacio de la imagen y lo que sucede de una manera, nada, que yo siento que un poco me escapo de mi propia tontera. Por supuesto lo logro esporádicamente, porque no es tan fácil. Yo podría dar una narración sin principio o fin, digamos. ¿Cómo? Una narración continua. ¿Qué cosa? El ejercicio ese. Podría ejercer, digamos, lo que, ponele, una cosa en el montaje que yo evito es un claro comienzo de escena y un claro fin. Porque eso va generando este ritmo, que para mí es un ritmo que siempre estás pensando en el futuro, del qué va a pasar, o como esas pequeñas estructuritas, digamos, hay una cosa como una especie de boca dentada que todas las escenas pueden tener un pequeño arquito dramático, ¿no? Esto es interesante porque cualquier cosa que permaneciese sin dinámica deja de suceder. Digamos, cualquier sonido constante, que en esta habitación hay un montón, como son tan constantes y no tienen variaciones, desaparecen. Dejamos de percibirlos. Podemos anularlos porque son constantes. Entonces en la narrativa, para generar tensión, es importante la dinámica. Empieza una cosa y pasa y entonces sube el tono y no sé qué, no sé qué. Esto es bastante clásico. Y después, cada secuencia, cada grupo de escena formará una secuencia que también tiene un arco. Y después, cada grupo de secuencia formará otra cosa. Y esta estructura es muy cómo se trabaja narrativamente con la estructura clásica narrativa. Yo lo que digo es que eso a esta altura me parece un poco pavo. Y me parece que es necesario, es imprescindible, sobre todo con lo que ha cambiado la experiencia humana en los últimos años, es imprescindible que investiguen otras maneras de organizar el relato. Sobre todo en lo que yo conozco, que es narrativo audiovisual. Y lo que, digamos, termino esto relacionado con el principio, me da la impresión que, salvo algunas excepciones, Netflix y ese modelo de plataformas que Amazon y van a salir otras más, es el imperio de del sistema narrativo. Es como, en ese sentido, parece una marcha atrás de lo que había logrado cierto mundo documental y cierta... por ejemplo, han visto que mucha gente dice, che, qué bueno que está el documental de Osho, o qué bueno que está el documental de Cambridge Analytica. Es una porquería como está filmado, es una porquería como está imaginado. Lo que pasa es que el tema es atractivo, pero si les dan un artículo en una revista, en 2 hojas se enteran de lo mismo que pasó en eso.
que pasa es que es fascinante, digamos, lo que les quiero decir es que estamos otra vez limitándonos a contar hechos y no a opinar sobre las cosas. Y las formas de la mayoría, por ejemplo, ¿han visto ese que se llama Our Planet? Es fantástico. Es fantástico, digo, porque está muy tuñado, no se ve bien las cosas que son digitales, las tomas en sí reales son increíbles, pero un nivel de voluntad de humanizar las cuestiones humanas, las cuestiones animales, que casi no se ven cosas que te vayan a dar pena. Si te encariñaron un poco con un bicho, y ese bicho se va a escapar si viene un predador natural de ese bicho. Digamos, estamos homogeneizando demasiado el mundo. Yo cada vez prefiero a alguien tartamudo que la fluidez de los políticos. Necesitamos eso, introducir, y lo que les digo es eso, ustedes portan una uniquísima visión y experiencia sobre el mundo, que nadie conoce, bueno, quizás sus amigos. Y necesitamos de la particularidad de esas miradas, porque es muy difícil entender de qué va todo esto. No se entiende bien para qué existimos, no creo que sea para... no es claro. Ahora son muy jóvenes, pero después se van a dar cuenta que hay muchas dudas de para qué es todo esto. Yo a veces pienso que solamente la única utilidad de la humanidad es volver fosforescente al planeta, porque cuando vas de noche en un avión es tan lindo, todas las lucecitas, y digo, bueno, capaz que era eso. De eso se trataba todo. Pero otra cosa, perdón, estábamos en la etapa de las preguntas. ¿Cómo supo usted que su narrativa funcionaba? No lo supe nunca. Y después algunas cosas creo que van a funcionar, después no funcionan. Por ejemplo, yo pienso que mis películas todas son cómicas. Y él se ríe, pero no se ríe toda la gente cuando las ve. Yo pienso que ahora mañana voy a presentar la Ciénaga después de 19 años en el Gaumont, y voy a pedir por favor suplicar que intenten ver desde esa perspectiva, porque cuando se estrenó mi película era como película de autor que va a festival y arruinaron las otras posibilidades que tenía de ser vista. Pero nunca sabés, es ensayo horror. Y aparte con el ensayo horror, yo el día que le mostré la escena a mi familia me dijeron, esto no va a funcionar. Me dijeron, está buenísimo para nosotros, pero... Y yo también pensaba eso. Y después me sorprendió, y nunca lo hice pensando, ay, ojalá que lo entiendan en Australia. Esa idea, ¿viste? De que uno tiene que ser universal, por favor, así como les pido que se olviden del pitch, olvídense de ser universales, porque son universales ya. Su propia existencia en este mundo los vuelve universales. No se pongan a explicar en sus cosas, porque simplemente si transmiten lo que ustedes sienten con esas cosas, lo va a entender todo el mundo, y si no, por lo menos se van a divertir en la China, no sé, en algún lugar. No, es muy difícil eso. Saber. Sí. Bueno, yo te conozco. ¿Tenés algún tipo de reflexión al respecto de las dinámicas de cómo el espectador incorpora, digamos, la narrativa audiovisual? Claro, esto es fundamental porque todo, claro, cualquier construcción que hagamos, estamos jugando con lo que el espectador prevé que va a suceder. Digamos, cualquier encuadre que hagamos, el espectador tiene una idea. Por ejemplo, si uno encuadra así, esto es muy básico, pero bueno, el cine de terror es muy bueno en ese sentido porque permite percibir muchas de estas cosas. Si, suponete en un encuadre, vos pones un personaje caminando acá, esto genera una ansiedad terrible. Es absurdo, ¿por qué? Bueno, genera ansiedad porque si es una película de terror, la ansiedad es atroz. Pero en cualquier cosa desequilibra una idea previa acerca del
encuadre, ¿no? Bueno, esta persona se está moviendo para allá, pero aunque fuese este plano fijo, siempre la mirada parecería que ejerce, que obliga a un espacio hacia donde va dirigida, ¿no? Es un encuadre. Si yo... ¿me puedo borrar ahí el futuro? ¿Me borras el futuro? Ustedes que llegaron tarde, les voy a contar. Él es como una enfermera. Ahí está. Si yo acá hago este mismo encuadre, pongo a la persona aquí y está mirando para allá, este espacio vuelve estable al cuadro. ¿Esto cuándo pasó? ¿Por qué? Parece ser que leemos de izquierda a derecha. ¿Por qué? Uno diría, bueno, porque escribimos así. Pero parece que los perros también escanean de izquierda a derecha. ¿Será neurobiológico? Vaya a saber, ¿será cultural? No sabemos. Pero estas cosas, conocer estas cosas, permite jugar con esas cosas. Por eso es bueno ver películas, es bueno leer y sobre todo practicar. Porque nuestro espectador está ahito de información narrativa audiovisual. Entonces, esas expectativas clásicas, por supuesto, te permiten, por ejemplo, las tomas de transición. ¿Para qué necesito saber dónde estoy entrando? Revisen el catálogo de Netflix esta noche, capítulo por capítulo, season por season, y díganme la cantidad de inútiles tomas a las que está sometida la humanidad ¿cómo se llama? De establecimiento. La casa. ¿Qué necesidad tengo de ver la casa antes y enseguida voy a ver la casa adentro y que no supongo que estaba en una casa, la tengo que mostrar antes? Está yendo para allá, el auto por la ruta. Que no me puedo imaginar que si estamos ya en el otro lugar, llegó en auto. Hay una cantidad de cosas que a veces pueden tener un sentido rítmico y a veces simplemente es la estupidez. Y les digo algo, es muy difícil cuando la estupidez tiene ritmo. Eso es lo más grave de todo. ¿Alguna otra pregunta? Porque está casi ya de rodillas. Por favor. Yo veía películas. ¿Por qué no veo bien? No, sí veo, pero no veo, es que hay mucha oferta. Veo mucho YouTube, eso es la verdad. Y no vi lo del hoverboard, que me hubiera ayudado mucho a estar mejor. Alejandro y ellos se están formando. Nosotros somos los viejos ya. Sí. Dale. Sí. La estructura esta está más planteada hacia el cine y hacia nosotros que no queremos ser cine. Pero ¿cómo tiene algún otro arte que cafea? Todo. ¿Sabes qué? No, pienso que, mira, en cada disciplina tiene sus tradiciones narrativas. Por ejemplo, yo no sé ahora qué estará marcando la tendencia en la pintura. No sé, porque aparte de haber muchas más tendencias, pero te aseguro que hay una tendencia muy marcada, que es esto va a ir a un museo. Querer ser relevante. Eso cada uno de ustedes tiene que investigar. ¿Por qué haces eso? Quiero ser ¿De cine? Sí. ¿Y de cuál te interesaba saber? ¿Por qué preguntaste eso? ¿En qué estabas pensando? Lo busco en todo lo que veo. Si yo voy al museo, tal vez estoy intentando de plantear las cosas que pienso dentro de las obras del museo. Tal vez vos, que ya lo planteás de esa manera, que lo vas pensando, que lo desarrollaste de alguna manera, tal vez fuiste a algún museo, te habló alguien, te dijeron algo, o escuchaste una canción, o fuiste al teatro, o lo que sea,
y dijiste, Esto me sirve. esto desarrolla lo que yo estoy pensando, aunque no sea directo en el cine o en la forma de hacer el No, de acuerdo, mira, esto lo que más te tiene que servir es para el amor, para la vida. Y después vas a ver que te sirve para el cine. Lo que es, decime, bueno, no vamos a hablar de cosas privadas, pero te digo, básicamente, ¿cuál es el peor momento de una pareja? El momento que cortan, supuestamente. No, el momento en que planean el futuro. Y todos empiezan a obligarle al otro a ir a esa idea de futuro. Entonces que vamos a hacer tal cosa y va. Ese momento es el más delicado del amor. Es lo mismo en el cine, en la estructura narrativa. Digamos, cuando ya decís, bueno, y nos vamos a casar y nos vamos a ir allá y vamos a hacer esto y vamos a tener lo otro, cuando ya empezó eso, hay que tener mucho cuidado, porque ahí empieza lo peor del amor. Y ahora vas a decir, bueno, pero yo estoy en contra de la familia y las instituciones. No, pero ya te habrá pasado y si no, ya te va a pasar. El futuro es una determinación demasiado pesada para una existencia humana y te impide, aparte, te impide estar en el momento. ¿Cuál es el mejor momento de una pareja? Ya sé, voy a decir una cosa que va a parecer estúpida, y es estúpida. Pero el mejor momento es cuando uno se ve sin saber qué va a pasar. Que solamente estar juntos es el gran plan, ¿no? Es puro presente, estar con la otra persona. Por ahí ni siquiera tuvieron nada. Están ahí y ya estar ahí, sentado al lado, está feliz. No hay ningún futuro. Bueno, esas son cosas muy hermosas que las perdemos muy rápido. Y pasa en la narrativa, ¿cómo pasa en la pintura? Debe pasar, no sé bien porque no. Pero en la literatura pasa. Esto, mirá, cuando es esto. Cuando, me voy a poner en la Amy, cuando se desata esa estructura, ¿para qué digo eso? Esa, bueno, muy bien. Yo me voy a acordar, pero tiene que ver con Amy, sí. Bueno, otra pregunta y ya me voy a acordar de decir una cosa. Pensaba en el estudio de la literatura, las disciplinas, tres degenerados, Pino Campo, Saer y una más que se fue, Bonetti. Bueno. La gente que jugó, hizo lo que quiera mientras estabas leyendo, vos estás leyendo y estás en ese presente del cuento. Antonio Di Benedetto. Claro, esta gente de Di Benedetto. O sea, ahí está eso del presente continuo, cuando te cuento también lo cuento. Te quedó esa sensación del cuento. Exacto. Pero si tenés que contar de qué trataba, es como, no sé, leer. Exactamente, es la experiencia. Piensen que pocas veces ver una película es una experiencia. Porque una cosa es ver una película y seguir el argumento y que el argumento sea atractivo, que el argumento no es más que ir saltando hacia el futuro. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué le pasa? No, se le pone la tela, para adelante. El argumento es también lo que, digamos, vieron que dicen, hay mucha gente que dice el cine es entretenimiento y es muy importante el argumento. ¿Y qué dice una película? Eso es una gran confusión. El cine no es el argumento. El argumento es toda esa organización lógica que es la excusa con la que organizo el tiempo para compartir una experiencia con el espectador. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Acá, sí. A ver. Él tiene una remera que llamó más la atención. Excelente. No, quería preguntar, porque esta aula está tan llena de estudiantes como de docentes, y docentes que... Parece que estoy hablando mal de lo que se enseña. No digo eso, digo que docentes que ahora van a aplaudir y el día de mañana van al aula y dicen, bueno, acá está la línea, y acá... Porque se me viene... No, digo,
mensaje en relación a esto, digo, no solo para docentes, sino para futuros educadores que podemos ser nosotros, digo, en este bueno, sentido. pero te voy a decir algo. Ese docente, porque acá vengo yo una hora, digo esto, trabajá y me voy alegremente. Ese docente te acompaña en todos tus experimentos. O sea, el amor que, o la devoción que está poniendo esa persona en tu proceso de aprender cosas que son clásicas, que han servido para hacer maravillas y también desastres, y desgraciadamente se han vuelto hegemónicas, ese tiempo es importante. Si alguien en esta sala obliga a un niño a que haga esto, eso no está bien, porque no es que hay una sola manera. Pasa que los docentes, y es comprensible porque tienen responsabilidad, y esa responsabilidad es amorosa con sus alumnos, no quieren que cualquier cosa, yo estoy siguiendo acá mi loca voluntad, y hacer un mamarracho incomprensible hasta para vos mismo. Aplaudan ahora, por favor. Entonces, es muy difícil, es lo que él preguntaba. ¿Cómo saber cuando le estás pifiando? Mira, cuando yo estaba en la cuarta semana de La Ciénaga, vino una persona importante en la película y me dijo, esto es un desastre. Era la época en que se filmó en 35, entonces se veían los dailies, que como ir viendo las tomas, ¿cómo se llama? Uy, ya ni me acuerdo cómo era que se las pone en positivo y se las proyectaba. Se las revelaba y veíamos las tomas. Mira, son todos planos cortos, no se entiende nada, todo es muy frío, son inexpresivos los actores. Y yo pensé, era la primera vez que hacía una película y pensé, me estoy hundiendo en el pantano de La Ciénaga. Y pensé, bueno, ¿qué hago? Y no sabía cómo hacerla de otra manera. Entonces dije, bueno, voy a tener que terminar como empecé porque no se me ocurre de qué otra manera puedo hacer. Pero hasta que pasó muchísimo tiempo, años, hasta que yo sentí que funcionaba algo en la película. Porque ya estaba tan metida en el toneo fino y en la puntilla y la no sé qué, y la lentejuela, que no podía ver la cosa. Entonces es muy difícil. Esto que estoy diciendo es peligroso, pero digo, prefiero que corran el riesgo de experimentar alguna cosa sin dejarse llevar tanto por las tendencias de lo que está de moda, sin querer hacerse el loquito, sino sinceramente tratando de pensar sobre cómo uno percibe y qué quiere compartir. Prefiero ese riesgo que la perfección de lo que nos metemos en cualquier página donde haya algo audiovisual y vamos a ver esa perfección. Eso. En un momento dijiste que esa línea también es conservadora, además de hegemónica. Y me pareció entender que cuando te referías al público, no solamente al que crea, sino también al público, hay también algo de construcción de subjetividad, con lo cual, si uno insiste sobre eso, uno estaría construyendo subjetividades conservadoras. Por supuesto, tarde o temprano alguien tiene que venir y patearte del trono. Digamos, yo por eso trato de no filmar mucho para que la gente no se harte de mí. Entonces, y aparte con la mano parada, ¿quién me va a venir a patear? Pero sin duda, todo siempre hay que destronar a alguien. Lo que pasa es que esa forma de destronar no significa, lo que me parece muy estúpido que pasa en nuestro país es que inmediatamente, la otra generación son unos tarados. Ese error lo cometimos nosotros también. Y lo que es interesante es cómo va el movimiento general de la cosa. Pero es por esto de la autoafirmación, es tan fácil que es tan difícil decir, che, mira, bueno, yo quiero hacer esto, frente a un montón de gente que dice, no, eso no. Es tan difícil saber si uno está en un error o es un capricho, o ¿cómo saber? Si uno está descubriendo la pólvora o se está incendiando. Para mí es algo que hay que arriesgar. Sí, digamos, es inevitable. Para poder hacer cualquier cosa hay que
estar absolutamente decidido a fracasar. Porque si uno lo hace con seguridades, yo también por eso disfruto mucho no filmar tan seguido, porque cada vez que hago es como si hiciera una ópera prima, como me olvidé de todo lo que aprendí en la última, porque ya pasaron 4 años, 6 años, 8 años. Y ese miedo, por ejemplo, ahora que estuve haciendo esto, que es como una cosa que parece tan excepcional y tan afortunada de trabajar con Björk, ese espectáculo para mí no tenía ningún riesgo, porque estaba Björk, digamos, que Björk salga en calzones y cante, va a estar bueno. ¿Qué puedo hacer yo que ponga en riesgo eso? Ahí no hay miedo y no hay nervios. Y para mí traten de estar en esa zona, donde es de nervios. No hacer la típica toma fuera del foco así, no sé qué, la chica toda flaca, traten de no ir por donde va toda la manada porque no van a descubrir nada. Bueno, no sé, es muy difícil decir esto porque también puedo estar alentando egos de inusitada productividad y absoluta ceguera. Bueno, ya la vida les va a ir mostrando. Están en esa zona. ¿Alguna pregunta? Sí. Siguiendo un poco con la pregunta que hizo acá, compañeros, hay mucha gente acá, por no decir la mayoría, que somos estudiantes empezando en el mitad, en el final de la carrera de imagen y sonido, y tal vez llega un punto que es muy difícil encontrar como nuestro referente o nuestro ejemplo a seguir, más que nada porque es como difícil seguir a tantas personas que hay en los medios. ¿Qué nos podrías decir como recomendación a los que, por ejemplo, en mi caso, estamos empezando la carrera como para apuntar a un futuro? Mira, te digo una cosa, en esto sí te puedo decir algo muy útil. Tu relación con el cine no es en relación a otros directores. Tu relación con el cine es, no con el cine, sino con el mundo. Vos lo que tenés que es observar el mundo y encontrar de qué manera podés transmitir lo que te interesa. ¿Cómo haces, con qué elementos construís la experiencia que querés compartir con el espectador? Hay un error enorme de creer que la cinefilia es sine qua non, una condición, esto lo estoy diciendo así como me canso, es una condición del director. La primera obligación, por llamarlo de alguna manera, que uno tiene como estudiante de cine es de observación del mundo, de escucha. En las formas narrativas orales hay tanta originalidad de estructuras. Nunca, solamente alguien muy berreta, cuando habla, cumple con eso. La gente interesante, que como vos decís, me voy a quedar a escuchar a esta persona, no cumple eso. Rara vez. La deriva, la repetición, todas las cosas que son, las cosas con las que vos podrías describir que suceden en una conversación, son tan interesantes como si las observás, escuchás. Por ejemplo, un ejercicio que yo hago en algunos talleres es solamente grabar audios de gente conversando y escuchar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería la puesta en escena? Sin ver, escuchar qué pasa. Porque a veces hablan 5 personas, pero son 2 personajes. A veces hablan 2 personas, y esto religiosamente se cumple, y son muchísimos personajes. Porque nadie cuando habla estrictamente con sus ideas y sus cosas. Uno es una caja de resonancia de todo lo que emocionalmente te afecta. Y te vas a escuchar diciendo frases, bueno, ojalá que no estén escuchando mucho todas las frases que se dicen ahora porque es un vacío enorme. Pero, digamos, ese ejemplo que para mí es muy bueno, dicen, ay, estás hablando igual que tu mamá. Es que no está hablando igual que la mamá. No tengas miedo que ella va a ser igual que la mamá. O él va a ser igual que su mamá. O su papá. Es que uno está resonando
en la inmersión sonora en la que has crecido. Entonces, para mí es la obligación de ustedes, de los que deseen ser directores, guionistas, y les diría amas de casa, la obligación, creo, de un ser humano es observar. Primera, observar qué pasa en la vuelta de uno. Aunque quieras hacer películas de extraterrestres, esos extraterrestres van a estar basados en tu abuela, tu tía, digamos, de alguna manera van a ser esas formas de entender las relaciones lo que te va a organizar a vos emocionalmente. Así que la observación es lo que debe ser una práctica constante. Y ahora viene una última pregunta, porque va a tener el señor Roque. Sí, una última pregunta. ¿Quién le levantó la mano? Ah, perdón, dale. Me hizo pensar mucho lo que decías, ya se fue mucho la conversación, pero te voy a hacer un rato. Me hizo pensar en el mosaico temporal que habla Tarkovsky. Le quería preguntar, porque medio que suena como que casi no te gusta la película, si mismo comentaste que no es mucho, pero quería preguntarte dónde encontrás inspiración dentro del cine, ¿no? O si encontrás inspiración dentro del cine. Hay muchos directores diversos, digamos, no sé qué decirte, pero digamos, todos los que a ustedes les gustan también me gustan a mí. Digamos, lo que no me gusta son la gente que con su narrativa afirma la realidad. El mundo es así, que no dudan. Por eso me gusta el lenguaje más ambiguo, donde no el lenguaje ambiguo, donde no hay conclusiones morales sobre las cosas que están pasando. Eso es en general lo que me gusta. Pero te digo sinceramente, para mí, escuchar a la gente, estar así como con los vecinos, de la familia, eso es para mí. Por eso nunca me pude ir a vivir a otro país. Eso es para mí la fuente no digo de inspiración, pero lo que me... Por eso yo voy a Salta y siento como 100 ideas por segundo, y acá, bueno, 10. Y en Europa, nada, quiero comerme una croissant. Porque lo que me estimula es mucho el habla y las conversaciones y las expresiones y todo eso. Bueno, y ahora, señores, voy a presentar a un gran diseñador